nombre es Saraí y soy de la Universidad Privada del Valle, que es de Bolivia. En esta oportunidad les vamos a explicar sobre lo que es la síntesis de proteína. Todos nos preguntamos, ¿cómo es la síntesis de proteína o qué es la síntesis de proteína? Bueno, justamente este video es para ustedes, porque a continuación veremos un video explicándolo. Continuando con el video, ahora veremos lo que es la síntesis de proteína. Ahora nos preguntamos ¿qué es la síntesis de proteína? Vemos que es un proceso complejo en el que la información genética es codificada en los ácidos nucleicos, se convierte en proteína. Cuentan con dos procesos que vendría a ser la transcripción y la traducción. Ahora, al saber qué es la síntesis de proteína, explicaremos los procedimientos paso a paso. Comenzaremos con lo que sería el proceso de transcripción. Vemos que en esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN a un gen para poder producir una molécula de ARN. Vemos que este procedimiento ocurre en el núcleo de las células eucariotas. También vemos que está conocido como la síntesis de ARN. Para este proceso vemos que participa el ARN mensajero. ¿Pero qué es el ARN mensajero? Es el ADN transcrito en una hebra de ARN para que pueda llevar información al citoplasma, ya que este ADN no puede salir al exterior. A continuación vemos que para copiar el ADN a un ARN solo necesitamos una hebra molde del ADN. Vemos que el ARN forma sus ribonucleicos con un azúcar ribosa, ya que esto causa que una de sus bases nitrogenadas difiere a una base nitrogenada del ADN, como podemos observar que el ARN concentra o emplea el uracilo en lugar de la timina del ADN. Ahora podremos dar iniciación a este proceso. Vemos que en este proceso actúan lo que sería el ARN polimerasa, el centro promotor y el molde de la cadena de ADN. Para dar inicio al proceso de transcripción, vemos que es catalizada por una enzima llamada ARN polimerasa. Al inicio, la enzima se une con un ADN en una secuencia de nucleótidos específicos denominada centro de promotor, como podemos ver en la primera imagen, también llamada sitio de reconocimiento. Luego vemos que al encontrarlo se une y forma una cápsula. Y dentro de esa cápsula vemos que la secuencia se abre de la doble hélice de una pequeña región y así quedan expuestos los nucleótidos de una secuencia corta de ADN y esta es llamada molde de cadena sencilla. Como segundo proceso tenemos a la elongación, que este sucede dentro del molde de la cadena sencilla que lo vimos en el primer paso, en la que vemos que la cadena molde actúa como una plantilla para el ARN polimerasa, que forma una cadena que va creciendo de 5' a 3'. Vemos que en esta cadena está transcrito toda la misma información que lleva el ADN. Como vemos, estas dos hebras están separadas, por lo que vendría a ser la ARN polimerasa que va copiando por sus codones para poder así obtener la misma información, en la que también encontramos lo que vendría a ser el uracilo y la timina. Como vimos anteriormente, mencionamos lo que vendría a ser la timina y el uracilo, que son las bases nitrogenadas. El uracilo, lo que vendría a ser del ARN de transferencia, y la timina del ADN. Estos se hacen intercambios para que puedan darse esa unión y lo que vendría a ser la transcripción. Una vez transcrito el proceso, encontramos una secuencia que es llamada la terminación, que provoca que el ARN sea liberado. Al ser liberado esta cadena recién sintetizada, vemos que es complementaria a la cadena molde del ADN. El ARN mensajero es transcrito a partir del ADN, entonces la copia activa de la información genética contiene las instrucciones codificadas del ADN y con ello el ARN mensajero determina el orden y la secuencia de aminoácidos de la proteína. Seguidamente entraremos lo que vendría a ser al proceso de traducción. Ahora vemos que para este segundo proceso sucede en el citoplasma, donde encontramos el ribosoma, quien ayuda a formar lo que vendría a ser la cadena de proteína. Como lo mencionamos, que sucede en el citoplasma, vemos la actuación de un ribosoma, quien lee la actuación del ARN mensajero en grupo de base de 3 codones, para poder así ensamblar la proteína y poder formar la cadena polipeptídica. Como primer paso encontramos lo que sería la iniciación,
En esta etapa, vemos que el ribosoma se une con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia para poder dar inicio a lo que vendría a ser la traducción, como podemos ver en la imagen que está al costado. Para dar paso a este proceso, iniciamos con el proceso llamado iniciación. Vemos que en este proceso actúa el ribosoma, el ARN de transferencia que lleva la metionina, el primer ácido de proteína al ARN mensajero y el primer codón que sería el AUG. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que tendría el subunidad ribosoma pequeña al ARN de transferencia iniciador con la primera mitiotina que se unen. Y encontramos al codón AUG que se encuentra en el ARN mensajero para poder así hallar su unión. Como vemos en la siguiente imagen, este ya llega al ARN mensajero y va en busca del primer codón para dar paso a lo que vendría a ser el complejo de iniciación. Al terminar este proceso, debemos de obtener lo que sería el complejo de iniciación. Como podemos ver en la imagen, este ARN de transferencia iniciador se une al codón de inicio, es decir, encontró a su pareja para poder continuar todo este proceso. Como vemos en la imagen de abajo, tenemos el complejo de iniciación en la que ya se encuentra todo unido para dar siguiente paso. Ahora venimos con el segundo paso que vendría a ser la elongación. Vemos que en esta etapa entra un nuevo ARN de transferencia que trae a los aminoácidos hacia el ribosoma para poder así formar o empezar a formar lo que vendría a ser la cadena de proteínas. Como vemos en este proceso, un ARN de transferencia entrante busca ser reconocido por uno de los codones y se inserta en el sitio A. Para antes de esto, tenemos que saber que acá entra el ribosoma de subunidad grande, quien cuenta con 3 lugares, el sitio E, el sitio P y el sitio A, como podemos ver en la imagen. Este nuevo ARN de transferencia entrante se ubica en el sitio A para poder así continuar con el procedimiento, ya que sabemos que el sitio P está lleno con el primer paso que vimos, que sería el complejo de iniciación. Y así como vemos en la siguiente imagen, ya encontramos a estos ARN de transferencias juntos. Como vemos en la siguiente imagen, se vendría a dar lo que sería la formación de este enlace peptídico, y esto se da gracias a que el ARN de transferencia en el sitio P le pasaría su aminoácido al ARN de transferencia entrante que se ubica en el sitio A. Y así este complejo avanzar hacia un lugar más, para poder así del ARN de transferencia iniciador pasaría al lugar E, y el ARN de transferencia del lugar A pasaría hacia el lugar P, en la que este primer ARN de transferencia sería expulsado. Todo este proceso es cíclico y se daría hasta formar la cadena de proteínas. Ahora tenemos al último proceso, que también es conocido como la terminación. En esta última etapa se da que el polipeptídico terminado es liberado como una proteína al exterior para que realice la función como célula. En este proceso encontramos el codón de terminación, que son UAG, UAA, UGA. Vemos a la entrada de la proteína un factor de liberación que interfiere en el proceso y hace que se separe la cadena y sea liberada la proteína. Como vimos, esta proteína llamada factor de liberación reconoce a uno de los codones de terminaciones que interfiere como una enzima y hace que agregue una molécula de agua al último aminoácido para poder así separar la cadena de AR de transferencia y poder dejar libre a lo que sería la proteína, para que esta proteína cumpla su función dentro de la célula. Vemos que todo esto llegaría a su fin, como sería la síntesis de proteína. Como vemos, llegamos a la finalización de todo este proceso llamado síntesis proteína. Como resumen, vemos que tiene 2 procesos, la transcripción y la traducción. Espero que este video haya sido de su agrado y hayan podido comprender un poco más de lo que es la síntesis de proteína. Como finalización de este video, ahora tenemos un poco más de comprensión de lo que es la síntesis de proteína para no estar en dudas en las clases. Gracias por ver este video y espero que haya sido de su ayuda.